Bienvenidos una vez más a las clases de geometría. En esta ocasión, en esta semana, vamos a llevar el tema de cuadriláteros. Todas las figuras que tienen 4 lados. Vamos a estudiar todas las figuras de 4 lados. Bien, empecemos entonces con el video. Cuadriláteros. El tema más específico pertenece al tema de cuadriláteros. Para empezar, vamos a estudiar todos los paralelogramos. Aquí dice paralelogramos. Profesor, ¿los paralelogramos son cuadriláteros? Sí, los paralelogramos son cuadriláteros. Entonces, vamos a enfocarnos ahorita en una parte de los cuadriláteros y en esa parte están los paralelogramos. Ahora, aquí mismo te está un concepto. ¿Está bien? Aquí mismo te voy a poner el concepto. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es aquel cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. A ver, por ejemplo, vamos a ver si esto es un paralelogramo. Fíjate, mira, este es su lado. De la figura del cuadrilátero, este es su lado. ¿Cuál es el lado opuesto? El lado opuesto es este aquí. Estos dos lados son opuestos, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Listo. Entonces, ahí tienen los dos lados opuestos. ¿Son paralelos? Sí. No se intersectan. Estos dos lados paralelos. Listo. Bueno, estos dos lados son paralelos. Ahora, vamos a ver si los otros dos lados opuestos de la figura también son paralelos. A ver, vamos a ver. Ahí tenemos. Fíjate. También son paralelos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos aquí? Como esta figura tiene lados opuestos paralelos, se le llama paralelogramo. Entonces, esa es la definición. Un paralelogramo tiene lados opuestos paralelos. Entonces, aparte de eso, un paralelogramo es un cuadrilátero. Ahí está. Es un cuadrilátero, es una figura de 4 lados. Entonces, ya tenemos el concepto de lo que es un paralelogramo. Vamos a ver de repente algunas de ellas. Vamos a ver la clasificación de estos paralelogramos. ¿Ya? Esta figura que está aquí, la figura que ustedes ven aquí, se le llama romboide. A este se le conoce con el nombre de romboide. Algunos también le llaman paralelogramo, ¿ya? Pero se le va a conocer como romboide. Esta figura que te estoy dibujando aquí. Ahí está. Esa figura pues se le conoce como el romboide. A ver. Voy a dibujar bien aquí. Listo. Entonces, esa figura es un romboide. Ahí ustedes lo ven. Bien. ¿Qué sucede con el romboide? Miren, el romboide, cuando tú trazas sus dos diagonales, cuando le trazamos las dos diagonales, fíjense. Listo. Ahí está. A ver, profesor, dígame, ¿qué sucede cuando yo le trazo las dos diagonales? Cuando ustedes trazan los dos diagonales en un romboide, ¿está bien? Estas diagonales se dividen en 4 partes. ¿Está bien? A ver, ¿cuáles son esas? Esta de aquí, la primera, la segunda, son las 4 partes. Las diagonales se intersectan y se dividen en 4 partes. Y fíjate estas partes cómo son. Son iguales. Las que están en la misma diagonal son iguales. Aquí también. Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo. Fíjense aquí. A ver, vamos a ponerle otro color aquí. Vamos a ver. Dicen que a veces uno entiende con ejemplos, ¿no? Vamos a ver. Yo dibujo aquí un paralelogramo. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Yo dibujo ahí un paralelogramo. Y a este paralelogramo le vamos a dibujar las dos diagonales. Miren, 1 y 2. Entonces a mí me dicen que aquí va 3, aquí va X, aquí va Y, y aquí va 7. Y me piden hallar X más Y. Entonces yo me fijo aquí y me baso en mi figura, en lo que estoy viendo. Ahí está. Me dicen que estos dos son iguales, ¿no? A mí me dicen, entonces. La diagonal se parte
la diagonal del romboide se parte en dos segmentos iguales. Entonces aquí, en mi ejercicio, aquí, quiere decir que 3 es igual a X y 7 es igual que Y. Y si me piden X más Y, la respuesta sería 10. ¿Está bien? Ahora, aquí también tenemos en nuestro enunciado, en nuestra teoría, me dicen que AM es igual que MC. Y ahí está AM. De aquí a M, y ahí está MC, ¿no? AM es igual que MC y BM es igual que MD. Bien, esto sucede en un romboide. Y ya sabes lo que es un romboide. Ahí estás viendo la figura de 4 lados. Vamos a seguir. Vamos a ver con este ejemplo. Yo te puse un ejemplo, pero ahora vamos con un ejemplo ya más planteado. Me piden X menos Y, perdón, Y menos X, y me dicen que esto es un romboide. Este cuadrilátero es un romboide. ¿Qué es un romboide? Es un paralelogramo. ¿Y qué es un paralelogramo? Es una figura que tiene lados opuestos paralelos. Entonces de frente me fijo esto de aquí, me doy cuenta de que aquí hay dos diagonales. Y estas dos diagonales se han intersectado en un punto. Muy bien, según mi teoría me dice que este segmento es igual que este segmento y este de aquí es igual que este de aquí. Entonces Y vale 6 y X vale 2. Y si me piden Y menos X, esto es igual a 2. ¿No? Fácil. Continuando entonces con la clasificación de estos paralelogramos, tenemos al rombo. Una cosa es el romboide y otra cosa es el rombo. Son dos cosas distintas. No te vayas a confundir ahí. ¿Qué cosa es un rombo? Pues simplemente podríamos decir general, el rombo es un cuadrilátero. Para ir poco a poco clasificándolo, el rombo es un cuadrilátero y pertenece a los paralelogramos. Si es un paralelogramo es porque sus lados opuestos son paralelos. Fíjate, su lado aquí y su otro lado aquí. ¿Lo ves? Son paralelos. Los opuestos, no todos, solamente los lados opuestos son paralelos. A ver, vamos a ver, este lado aquí y este otro aquí. ¿Lo ves? Los dos lados opuestos son paralelos. En un rombo, cuando tú trazas las dos diagonales, mira, ahí está, tú has trazado las dos diagonales. ¿Cuál es la primera diagonal? La primera diagonal es BD. Esta de aquí. BD. Ahí está. Aquí lo tienes. ¿Cuál es la segunda diagonal? Mira, la segunda diagonal es A. Yo aquí tracé la segunda diagonal, sería AC. Bien, aquí hubo un pequeño error de imprenta, no sería AB, sino sería AC. Pero aquí lo vamos a corregir, no te preocupes. Entonces, mi segunda diagonal era AC y mi primera diagonal era BD. ¿Qué sucede con estas dos diagonales? Estas dos diagonales siempre van a ser, mira el símbolo, perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendicular? Quiere decir que estas dos diagonales se intersectan en un ángulo de 90 grados. Y ahí está. Estas dos diagonales van a intersectarse formando un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir este símbolo de perpendicular. ¿Está bien? Muy bien, ese es uno de los casos que pasa en un rombo. Segundo, ¿qué más sucede en un rombo? En un rombo se cumple que los cuatro lados son iguales. Y ahí está. Cuidado que digamos, este es un cuadrado. No. Un cuadrilátero con cuatro lados iguales no siempre va a ser un cuadrado. También puede ser un rombo. Muy bien, ¿qué más podemos decir del rombo? Que las dos diagonales trazadas, aparte de ser perpendicular, fíjate, ¿no? Son iguales el corte de las diagonales. ¿Ves? ¿Lo ven aquí? Entonces yo puedo poner aquí. Vamos con el primero, a ver aquí. Para que no... para ir, digamos, lento, despacio. Primero con los lados. El lado AB es igual que el lado BC, es igual que el lado CD y es igual que el lado AD.
sea que los lados son iguales. Ya está. En la primera diagonal BD, vamos a ponerle a este punto de intersección una O, punto O. Entonces tenemos que BO es igual a OD. ¿Ves? ¿Qué más también puedo decir? Que AO, ahí está, es igual a OC. Eso es lo que yo voy a decir en un rombo. Entonces, vamos poco a poco, estamos viendo los casos que suceden en este rombo que pertenece a la familia de los paralelogramos. Vamos a ver con un pequeño ejemplo. Fíjate aquí en este ejemplo. En este ejemplo me piden hallar A más B. Obviamente, como acabamos de ver el paralelogramo, la clasificación del rombo, entonces esta figura es un rombo, ¿no? Muy bien. Lo primero en un rombo, que bueno, cada quien se acuerda, es que sus lados son iguales. Los 4 lados son iguales. O sea que si un lado mide 5, todos valen 5. Ah, profesor, entonces A vale 5. Claro, A vale 5. Eso no te olvides. Eso está de más recalcarlo. Listo, ya hallamos A. Ahora vamos a hallar B. En un rombo, cuando tú trazas las dos diagonales, ahí está, mira, el rombo tiene las dos diagonales. Es perpendicular. Y ahí está, perpendicular. Entonces, en este rombo tú puedes aprovechar el tema de triángulos. Como siempre les repito a todos ustedes, el hecho de que ustedes estén llevando ya cuadriláteros, polígonos, no quiere decir que ya no vas a tocar el tema de triángulos, el tema de ángulos, el tema de segmentos. Lo vas a tocar. Por eso siempre tienes que repasar. Repasar toda la teoría, todo lo que tú has estudiado, porque lo vas a usar. ¿Qué vamos a usar aquí en esta figura sombreada? Porque es un triángulo. Vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces usamos Pitágoras, aquí tenemos cateto al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado más b al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Entonces, nosotros resolviendo esto, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, le va restando y me sale 9. Entonces, b igual a 3. ¿Está bien? Entonces, b valdría 3. Como b vale 3, me piden la suma, sería 8. Muy bien, es el famoso rectángulo. ¿El rectángulo pertenece a la familia de los paralelogramos? Sí. Mira, su lado opuesto son paralelos, ¿ves? Son lados opuestos, son paralelos. Aquí hay otro lado y su lado opuesto también son paralelos. Ahora, ¿qué sucede en un rectángulo? Ya sabemos, ya acabamos de demostrar que es un paralelogramo. Ya. ¿Qué sucede en un rectángulo? En un rectángulo, cuando tú trazas las dos diagonales, mira, ahí está, una y otra. Listo. Entonces, este rectángulo, cuando trazas las dos diagonales, ¿ves? Se forman 4 segmentos iguales. No como el rombo, ¿ah? El rombo no forma 4 diagonales, 4 segmentos iguales. Lo habíamos visto. Retrocedan el video y se van a dar cuenta que los 4 segmentos no son iguales. En cambio, en este rectángulo sí. Cuando es un rectángulo, cuando tú trazas las dos diagonales, se divide en 4 segmentos iguales. Si aquí vale 7, aquí va 7, aquí va 7 y aquí va 7. Y si te preguntan cuál es la diagonal del rectángulo, entonces tú dices que su diagonal es 14. 7 más 7, 14. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver. Continuamos. Problema. De paso también vamos a ir aplicando algunas teorías aquí para que tú lo tengas presente. Porque dicen que a veces la teoría uno la comprende mejor cuando hace ejercicios, cuando uno resuelve los problemas. Bien, entonces vamos aquí. Me piden hallar X. Ah, esta es la incógnita. Pero me dicen que ABCD es un romboide. ¿Qué es un romboide? Es un paralelogramo. Tiene lados opuestos paralelos. No te olvides, lados opuestos paralelos.
Muy bien. Como me piden hallar X, miren, en un paralelogramo, ¿ya? Y esto tienen que saberlo bien aquí, en un paralelogramo, los lados opuestos siempre son iguales, siempre, siempre va a ser iguales. Vamos entonces, vamos a dibujarlo aquí. Voy a dibujar aquí un pequeño paralelogramo, ahí está. En vez de hacer la teoría, te estoy poniendo aquí el ejercicio ya, en forma de teoría para que tú rapidito lo captes. En un paralelogramo, cuando los lados opuestos en un paralelogramo siempre serán iguales. ¿Ya? Los lados opuestos son iguales. Ya tienes la teoría, mira, ¿ves? Lados opuestos siempre van a ser iguales. Mira, este alfa, su opuesto es este de aquí. Y son iguales. ¿No? Tienen que ser iguales. Y cuando quieras sumar alfa más beta, la suma es 180. Esto de aquí queda como teoría para nosotros. Los lados opuestos son iguales y la suma de los lados, de los ángulos diferentes, 180. Muy bien, entonces quiere decir que 36 es igual a 2x, porque esto es un paralelogramo, es un romboide, ¿no? Es un romboide, x es igual a 18. Y se acabó el problema. Muy bien, 18 grados. Vamos a ver con el siguiente ejercicio. Vamos con el problema número 2. Anda anotando la teoría que te voy dando. ¿Qué ecuaciones, qué vas a aplicar aquí? ¿Ya? Vamos con el problema número 2, en el cual me piden hallar X y me dicen que ABCD es un romboide. A ver, vamos a ver. Si es un romboide, ¿ya? A este punto de intersección yo le voy a llamar O, voy a ponerle un punto O, no me lo han dado, yo lo estoy poniendo. Y veo que hay dos diagonales en este romboide. Y me acuerdo mi teoría. Me decía que si en un romboide yo trazo las dos diagonales, entonces cada diagonal se divide en dos segmentos iguales. Los cuatro no son iguales, ¿ah? Los cuatro segmentos no son iguales. Eso era en un rectángulo. En el romboide, cada diagonal se divide en dos segmentos iguales. Muy bien, entonces aquí lo único que me interesa que es que el 17 es igual a 2x menos 5. Y esta ecuación, pues ya ustedes son pues hábiles, son rápidos al momento de resolver esta ecuación, ¿no? Y me daría 11. Muy bien, vamos entonces con otro problema, con otro ejemplo. Este ejemplo rapidito, sencillo, el cual me piden hallar X. Pero, la diferencia es que ahora ya no tengo un romboide, sino ahora tengo un rombo. Esto es un rombo. Profesor, ¿qué cosas se cumplen en un rombo? A ver, vamos a ir acordándonos poco a poco. Primero, en un rombo los cuatro lados son iguales. Hay muchas propiedades que se cumplen en los paralelogramos, por eso solamente vamos a tocar 3. Por ahora vamos a tocar 3 paralelogramos. El rombo, el romboide y el rectángulo. ¿Ya? No nos vamos a acumular con tantos. La próxima semana de repente tocaremos otros, qué sé yo. Bien, en un rombo los cuatro lados son iguales. Y en un rombo, ¿qué sucedía? Que las dos diagonales eran perpendiculares. O sea que, a ver, vamos a dibujarle aquí mejor así. O sea que forman 90 grados. Ahí está. ¿Lo ves? Son perpendiculares. Muy bien. ¿Qué más sucede en un rombo? En un rombo sucede que las diagonales se dividen en dos segmentos iguales, ¿no? De esta manera. Pero no vamos a usar eso, ¿no? Pero está como teoría para nosotros. Como me piden hallar X, entonces yo sé que tú eres observador, tú eres veloz, tú eres audaz, tú eres muy observador y te has dado cuenta que hay un triángulo, perdón. Y este triángulo pues tiene 90 grados en su interior, quiere decir entonces que 24 más X es igual a 90. ¿No? Porque ya tengo el 90, es un rectángulo, es un triángulo, perdón. Entonces aquí simplemente aplico, es cuestión de que tú restes nada
sería 66 la respuesta. Vamos a ver con otro ejemplo, vamos con otro ejemplo. Bien, a ver, vamos a ir llegando al final ya. Vamos a ir llegando al final. En esta ocasión nosotros, chicos, en esta ocasión, primero vamos despacio. Yo quiero que tú practiques bastante con estos tres elementos, con estos tres romboides. Por ahí de repente se puede colar el cuadrado, pero no hay problema, el cuadrado es algo que ya todo el mundo lo conoce, ya lo conocemos, es una figura que siempre lo vemos. Pero estas figuras es un poco difícil, estas figuras no son son muy inusuales, ¿no? El rombo, el romboide y el rectángulo, ¿está bien? Vamos a ver, aquí me piden hallar el perímetro y me dicen que esto es un rombo. Bien, de nuevo, vamos de nuevo. En un rombo, profesor, los cuatro lados son iguales. Listo. Siempre hay que acordarnos. Profesor, pero en un rombo también los diagonales son perpendiculares. Listo. Luego ponle. Aunque no uses, ponle. ¿Por qué? Porque de esta manera tú vas asimilando las propiedades, te vas acordando, vas repasando las propiedades. Profesor, en un rombo las diagonales se parten en dos segmentos iguales. O sea que si aquí hay 15, el otro segmento también vale 15. Y si aquí hay 8, aquí también va a ser 8, profesor. ¿Pero lo vas a usar? Yo creo que no. No lo vas a usar. Bien, basémonos aquí, mira, hay que enfocarnos en este triángulo. Aquí le pongo X. Profesor, pero si usted le pone X ahí, a los 4 le debe poner X porque son iguales. Claro, tienes razón. Vamos a hallar X en este triángulo rectángulo. ¿Qué aplicamos? Pitágoras. Bueno, 15 al cuadrado más 4, perdón, aquí no sería 4, ¿no? Tienes 15, tienes 8. 15 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a X al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. ¿Listo? Más 64. Esto es igual a X cuadrado. Esto sería 289 es igual a X al cuadrado. Bien, ya aquí ya ustedes sacan la raíz, pues, ¿no? Sacan la raíz de 289. Si me equivoco o no me equivoco, es 17. ¿No? Son números que tú ya lo debes conocer de memoria. El 17 al cuadrado, 18 al cuadrado, 19 hasta el 20. Son números que tú ya tienes que ir familiarizando. Siempre, constantemente, tienes que ir repitiendo. Bien, vamos a ir llegando ya al final, muchachos. Vamos al video. Vamos a resolver dos ejemplos de rectángulos. Dos ejemplos rapiditos donde tiene que ver con rectángulos. ¿Ya? Vamos a ver aquí. En este problema me piden hallar X. Y obviamente esta figura que me dan no es un romboide, ni tampoco es un rombo para que ellos me digan, es un rombo. No, esto es un rectángulo. No me dicen que es un rectángulo, pero a simple vista yo lo reconozco. ¿No? Así como una persona, cuando ve de lejos a su amigo, o cuando ve de lejos a su papá, tú lo reconoces, tú sabes que él es tu papá. De lejos lo reconoces. Igual, esta figura de lejos tú reconoces que es un rectángulo. Vamos a hallar X. Pero vamos a ver primero las propiedades. ¿Los rectángulos son paralelogramos? Sí, porque los lados opuestos son paralelos. Listo. Los rectángulos, aparte de que los lados opuestos son paralelos, son iguales. ¿No? Vamos a ver. Lados opuestos iguales. Profesor, pero en un rectángulo, cuando trazamos las dos diagonales, usted dijo que se dividían en 4 segmentos iguales. Muy bien, ¿tú te acuerdas? ¿Sabes? Si no, tú te acuerdas, tú tienes que acordarte de eso, ¿no? De repente por ahí alguien se olvidó, pero siempre estamos por ahí para hacer recordar, ¿no? Al que se olvida. Bien, ahora vayamos a resolver X. Te va a servir mucho el haber puesto que estos 4 segmentos son iguales. ¿Por qué? Mira, aquí te vas a dar cuenta que hay una figura. Fíjate.
¿Qué tipo de figura es? Es un triángulo. ¿Pero qué tipo de triángulo es? Profesor, creo que ese triángulo parece que es isósceles, ¿no? ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos lados iguales, ¿no? Si te das cuenta aquí. Y, a ver. Mira, tiene dos lados iguales. Entonces, eso es un triángulo isósceles. Bien, vamos a ir borrando solamente algunas cosas para que no esté ahí, pues no se acumule y nos haga perder la noción del ejercicio. A veces nos confunde tantos puntos, qué sé yo. Si esto es un triángulo isósceles, eso quiere decir que los dos lados que son iguales, quiere decir entonces que también los ángulos también son iguales, ¿no? Fíjate entonces. A este lado, ¿quién está al frente? Fíjate, ¿quién está al frente? Al frente está X. Y al otro lado, que tiene el mismo símbolo, ¿quién va a estar al frente? También tiene que estar X. ¿Está? Ahí está. Entonces, de la propiedad de triángulos isósceles, yo saco lados iguales, ángulos iguales. ¿Está bien? Entonces aquí ya lo borramos porque ya es algo que ya está, ya se resolvió el problema. Entonces aquí le pongo X, ¿no? Me pongo aquí el símbolo. Esto es un triángulo isósceles. Bien, ya es cuestión de sumar los tres ángulos de un triángulo en 180. Entonces tengo 100 más 2X igual 180. Entonces, resolvemos este problema. X es igual a 100, resta a 180, menos 80, y X sale 40 graditos. Listo. Vamos con el siguiente. Oh, muchachos. Con este problema vamos a terminar la clase de esta semana. Por favor, quiero que tengas presente cuántos paralelogramos hemos visto el día de hoy. Dibújalo en tu cuaderno, escríbelo. Profesor, yo ya lo dibujé una vez. Hay otros que dicen, profesor, pero usted cuando explicó, yo le entendí a usted. Usted ha explicado, pero así facilito, yo le entendí. ¿Para qué voy a repasar si ya le entendí? Pasan 2, 3 días y se olvida. Se olvidó de lo que hizo. Entonces, las cosas no solamente es prestar atención y entender, sino que también tienes que repasar, tienes que estudiar. Si entendiste algo, vuélvelo a escribir en tu cuaderno. Así tú ya sepas cómo se hace, no importa, vuélvelo a escribir, vuélvelo a plantear. De esa manera tú vas a aprender, de esa manera tú vas a ir progresando en tu nivel académico. Y las matemáticas, pues lamentablemente hay que practicar. Si no lo practicas, te olvides. ¿Está bien? Ese es el punto débil quizá de los números, porque aprenderlo es sencillo, aprenderlo es fácil, pero retenerlo en la memoria, eso sí es un poquito complicado. Hay que dejar de lado la televisión no nos trae nada bueno. Hay que leer, para eso hay que leer bastante, muchachos. Vamos a terminar con este ejercicio, ¿ya? A simple vista, profesor, usted ya me enseñó, a simple vista eso es un rectángulo. Y me piden hallar OC. Vamos a dibujar OC. ¿Dónde está OC? Esto. O sea, me piden solamente ese segmento. Pero mira, aparte de eso, en este rectángulo hay dos diagonales. Se trazaron las dos diagonales. Si se trazan las dos diagonales, acuérdate, acuérdate. ¿Qué me dice? Ah, que se divide en 4 segmentos iguales, ¿no? Acuérdate eso. Acuérdate. Bien. Ahora, en este rectángulo vamos a hacerlo así rapidito nada más. Vamos a sacar la figura afuera. Lo vamos a sacar afuera, ¿ya? Vamos a ver. A ver. Listo. Vamos a ver aquí. O en todo caso, mejor aquí le vamos a borrar porque... Bien, a ver, mira, enfócate aquí. Este de aquí, esto de aquí
y esto de aquí. ¿Qué figura es? Profesor, no se ve bien, no sé qué figura es. Listo. Te voy a ayudar. Ahora con ese angulito. Ah, profesor, eso es un triángulo rectángulo. Muy bien, muy bien, muy bien. Este triángulo rectángulo, fácilmente tú puedes aplicar el teorema de Pitágoras. Tienes 9, tienes 12 y vas a hallar la hipotenusa, ¿no? Vamos a aplicar Pitágoras entonces. Tenemos, aplicando Pitágoras, 9 al cuadrado más, a ver, creo que no me va a alcanzar el espacio aquí. Vamos a hacerlo aquí. Ya. 9 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual, la hipotenusa no sabemos cuánto vale, vamos a ponerle x, es igual a x al cuadrado. 9 al cuadrado es 81 y 12 al cuadrado 144, sumando 81 más 144 tenemos 225. Y esto es igual a x al cuadrado. Simplemente sacamos la raíz y si más no me equivoco, debe salirte 15. ¿Está bien? Entonces, esta x vale 15. Listo. Se acabó tu problema. Ahora mira, x, ¿quién equivale a x? ¿Qué cosa equivale a x? X equivale a toda la línea de color rojo. Vamos a borrar ya lo que ya no usamos, lo que ya no vamos a necesitar, y me quedo solamente con la línea de color rojo. Esa era la hipotenusa del triángulo. Y esta hipotenusa vale 15. Como has trazado dos diagonales, se dividen en 4 segmentos iguales. Tu hipotenusa, que va desde A hasta C, vale 15, y como se ha dividido en 2 segmentos iguales, entonces este 15 se divide en 2 partes iguales, el cual sería 7,5 aquí, 7,5 aquí, y también, ¿no? Como para ponerle, para llenar la teoría, para llenar lo que yo he aprendido, 7,15 en cada uno de ellos. Entonces, si me piden hallar el segmento OC sería 7,5. A veces aquí hay pequeños errores en los libros, en los pequeños textos que a veces yo mismo los hago. Entonces, muchachos, ahí tienes la respuesta. Bien, aquí terminamos. Pasadas de los ejercicios. Por favor, nosotros nos estamos viendo hasta la próxima semana, donde vamos a tocar nuevos paralelogramos, un poco más de cuadriláteros, porque tenemos varios. Tenemos el trapecio, tenemos de repente proporcionalidades de los trapecios, tenemos trapecios escalenos, trapecios isósceles, etc. Bien, yo me despido entonces. Hasta la próxima.